Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más un panel virtual. Hoy, el momento laboral en el Ecuador, sus desafíos y también sus complicaciones. Con dos personalidades en el campo que tienen ciertamente coincidencias, pero probablemente también tengan puntos en divergencia. El abogado Andrés Isch, jurista, ministro de Trabajo del Ecuador, y el abogado Richard Gómez, jurista, presidente del Comité Unitario de Trabajadores y de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador, FEDELEC, y además asesor laboral. A ambos, bienvenidos a Bajo la Lupa. Gracias, Javier. Buenas noches, Richard. Sí, gracias por la oportunidad también y a quienes nos ven también por las redes de este importante medio de comunicación. Muy gentil a ustedes, tanto al ministro de Trabajo como al abogado Richard Gómez, que han permitido hoy poder comentar sobre el momento laboral en el Ecuador, sus desafíos y también sus complicaciones. Voy a comenzar, un breve paréntesis, estaba también convocado el abogado Pedro Cruz, experto laboral, me envió un mensaje ahora que está tratando de conectarse, ojalá que en los próximos minutos pueda integrarse. Cierro el paréntesis, empiezo. Por favor, a ambos les pido en 2 minutos ser lo más sucinto posible en un diagnóstico general para abrir el debate. Comienzo con el abogado Andrés Isch, ministro de Trabajo. Por favor, un diagnóstico sucinto de lo que está ocurriendo en el momento laboral en el Ecuador ahora. Estamos, sin duda, Javier, en un momento complejo. La pandemia no solamente nos golpeó a nosotros, les golpeó a varios de nuestros socios comerciales, les golpeó a los países de la región y, por lo tanto, todo eso, sin duda, iba a tener una repercusión en el empleo. Llegamos en el mes de junio a un pico de desempleo muy alto, 13,3%. Hemos logrado recuperar parte del camino perdido. Estamos en este momento en 6,6% de desempleo. Sin embargo, aún lejos de los indicadores pre-pandemia, que ya de por sí no eran ideales. Por lo tanto, tenemos un problema coyuntural que hay que atender, pero también tenemos un problema estructural que tenemos que solucionar. Y ese problema estructural está tanto por los niveles históricos de desempleo como los niveles históricos de subempleo o de empleo no remunerado. Y creo que ahí hay un tema adicional que es importantísimo. El nivel de informalidad que tenemos en el país. El 48% de los ciudadanos está en la informalidad. Ese es un número que se ha mantenido históricamente similar y por lo tanto una de las tareas urgentes que tenemos como ecuatorianos es encontrar todos aquellos caminos que nos permitan generar oportunidades de nuevas plazas de trabajo y oportunidades de tránsito desde el mercado informal o desde el sector informal hacia el sector formal. Esa tiene que ser una de las tareas más urgentes en la que todos nos involucremos. Gracias, abogado Andrés Isch. Muy gentil, no utilizó sus 2 minutos. Abogado Richard Gómez, por favor. Sí, bueno, yo primero ratificar de lo que mencionaba el señor ministro de Trabajo. Yo creo que son momentos muy complejos. Conocemos lo que ha ocurrido en otros países. Este COVID nos ha golpeado no solamente en la salud, sino también en el empleo. Las cifras de empleo así de alguna manera lo describen, pero también lo describe la situación que podemos ver en las calles de nuestro país, con los conocidos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, donde muchos compañeros han perdido sus plazas de trabajo. Hoy es fácilmente poder descubrir en la calle o en amigos nuestros de que hay personas que teniendo el título profesional de ingenieros, de economistas, algunos hasta con maestrías, no encuentran una plaza de trabajo en el Ecuador. Yo creo que ha habido, y hoy nos toca pues asimilar y yo creo que encontrar, y ese ha sido al menos el discurso que desde la Central Unitaria de Trabajadores lo hemos dado, de poder encontrar esos consensos, esos grandes consensos que invoquen a que en este momento de la situación que nos ocurre podamos encontrar una oportunidad
para lograr estos acuerdos que permitan fomentar el empleo. Y en esa línea, la CUT creo que va a colaborar y seguirá participando para tratar de eso que dice el ministro, que los informales pasen a la economía formal, pero también el otro hecho de ver cómo se puede generar inversión en este país, porque desde nuestro punto de vista, si no hay recursos frescos que alimenten la economía, yo creo que muy difícilmente se van a poder crear plazas de empleo. Gracias, abogado Richard Gómez. Igualmente no utilizo sus 2 minutos en correspondencia a lo que el abogado Andrés hizo lo propio. Bien, abro el debate entonces. El momento laboral en el Ecuador, empiezo por sus complicaciones. Hay quienes señalan que el asunto de la pandemia a nivel mundial agudizó aún más la situación que vivía el Ecuador tiempo atrás. Y esto no se dio en este periodo gubernamental, sino que parecería ser que era un acumulado de acciones o de omisiones que en su momento más hacia lo negativo que a lo positivo. Todos los ecuatorianos se impulsan sin duda alguna a buscar mejores condiciones para sus familias, mejores condiciones de dignidad, y en ello el trabajo es la piedra angular y el mecanismo para de manera decente y legal poder hacerlo. Mas, sin embargo, se ha ido incrementando esa brecha en vez de hacia la formalidad, hacia la informalidad. De 10 personas, prácticamente 5 están en el nivel informal. Quiero, por favor, comenzar con el abogado Andrés, ya ahora sí con un poco más de amplitud. ¿Qué ha venido ocurriendo y que la pandemia no es que creo yo que reveló, sino que agravó aún más en el momento laboral en el Ecuador? Por favor, abogado Andrés. Coincidimos en el diagnóstico, Javier. Teníamos ya un problema muy serio antes de la pandemia, un problema acumulado durante periodos largos de tiempo, y esos problemas con la pandemia se agudizaron y también se evidenciaron. Creo que si algo deberíamos intentar hacer en este momento los ecuatorianos es, ya que han quedado muy evidenciados los problemas estructurales, hacer un gran esfuerzo por corregirlos. ¿En dónde tenemos, sobre todo, tareas pendientes? En primer lugar, lo que ya hablamos, temas de informalidad, temas de acceso a un trabajo adecuado. La mitad de los ecuatorianos no solamente que está en la informalidad, sino que gana por debajo del salario mínimo. Tenemos problemas muy serios en las brechas de género. Las mujeres se quedan permanentemente fuera del mercado laboral. Cerca del 45% de las mujeres nunca entra al mercado laboral formal. Las mujeres siguen trabajando menos horas que los hombres, siguen ganando mucho menos que los hombres en cargos similares, hasta un 16% menos en el mismo puesto. Ahí también tenemos otra tarea pendiente muy importante. Tenemos una tarea pendiente muy importante con los jóvenes. Durante la pandemia, 1/3 de los trabajos que se perdieron fueron trabajos de jóvenes. Y los jóvenes no han recuperado el número de trabajos formales al mismo ritmo que otros sectores o que otros grupos de edad. Por lo tanto, ahí también se ha evidenciado que hay un problema estructural que dificulta el que los jóvenes accedan a la formalidad y además que puedan ganar la experiencia suficiente en sus primeros años para que después su crecimiento sea mejor. Con todo esto en mente, hemos tomado algunas acciones que creo yo que son importantes. En primer lugar, hemos buscado mejorar el marco normativo, tomando experiencias y sobre todo analizando cuáles prácticas han sido las que más trabajos han logrado generar, especialmente en este tiempo. Hemos analizado las prácticas internacionales que han funcionado tanto durante la pandemia como en periodos normales de desarrollo de los mercados. Y también la otra cosa que hemos hecho es plantearnos algunos objetivos importantes. Uno de ellos, intentar encontrar caminos para generar herramientas y con esas herramientas mejorar las capacidades de los ecuatorianos. No solamente se trata de abrir oportunidades de puestos de trabajo, se trata también de que los ecuatorianos tengan esas herramientas que les permitan acceder a esos puestos de trabajo mejor pagados y además un crecimiento posterior. Uno de los indicadores más graves que tenemos, Javier, es que el salario promedio es prácticamente idéntico, o el ingreso promedio ha sido históricamente prácticamente idéntico al salario básico. Por lo tanto, lo que eso nos evidencia es que el camino de crecimiento de los ecuatorianos siempre ha sido muy limitado. La gran mayoría de los ecuatorianos se han quedado estancados en una parte muy baja de la estructura empresarial. Y junto con las oportunidades y la creación de plazas de trabajo, tenemos que generar estas herramientas importantísimas
para que su crecimiento profesional sea más rápido, que puedan acceder a mejores remuneraciones e idealmente que también puedan emprender y por lo tanto ser nuevos generadores de plazas de trabajo. Un poco, abogado Andrés comentaba en su momento el abogado Richard Gómez de que parecería un problema bastante urgente respecto a aquellos profesionales, incluso con maestría, que uno encuentra en una plaza laboral. Y lo puedo confirmar porque quien le habla es uno de ellos, no solamente con una maestría, 2 maestrías y un doctorado. Y todavía estamos ni siquiera en la informalidad, o sea, pertenecemos, y lo digo con franqueza y sin temor de alguna manera a avergonzarme, pertenecemos a la arena de los desempleados, que buscamos puertas, tocamos puertas, pero todavía no se nos ha abierto. Pero no es una entrevista mía, sino de los ciudadanos, solamente para dar un ejemplo de aquello. En ese sentido, ¿cómo de alguna manera las políticas públicas que se han ido trabajando desde el aparato gubernamental ha buscado un poco una reconciliación entre el aparato privado y el aparato público, en aras de que el aparato privado, que ha venido manteniéndose y tal vez incrementando sus ganancias, muy especialmente en pandemia, también se corresponda con esas cifras y pueda crear más plazas de empleo dignas? Lo que hemos querido, en primer lugar, es alejarnos de esa polarización tradicional alrededor de las políticas laborales entre flexibilización y rigidez. Creemos que no es esa la pregunta correcta que se debe responder. Aquí lo que tenemos que buscar es cómo conseguir relaciones laborales justas. Y por relaciones laborales justas tenemos que entender las relaciones laborales donde ambas partes quieren apostarle a la relación laboral porque resulta un buen negocio para todos, porque tanto trabajadores como empleadores pueden crecer juntos a partir de esa relación laboral. Es una relación simbiótica absolutamente necesaria, y cuando esa relación simbiótica está descompensada en alguna de sus patas, lo que sucede es que terminamos con una serie de injusticias y una serie de problemas que terminan afectando a los más vulnerables. Aquí la otra cosa importantísima, este debate tenía que abrirse, y en ese camino hemos ido, hacia sectores que no han estado tradicionalmente sentados en la mesa de conversación. Los sindicatos tienen muchísima legitimidad en la discusión de las políticas laborales, también tienen legitimidad los gremios empresariales tradicionales, pero no puede ser solamente la conversación con esos dos sectores. Los desempleados, tu caso, una persona joven, bien preparada, que no tiene en este momento una afiliación gremial, entendería. Las mujeres que tienen estas brechas grandes, los artesanos o los microempresarios como empleadores no tradicionales dentro de estas conversaciones, tienen mucho que decir. Y por lo tanto, si es que ellos se incorporan adecuadamente en el debate, va a ser mucho más fácil rescatar las coincidencias que se tienen de lado y lado, y que estas coincidencias nos ayuden a desarrollar una mejor política pública. Yo creo que, por ejemplo, con Richard, nos unen muchísimos más objetivos en común que diferencias. Quizá hay diferencias en algunos caminos para llegar a esos objetivos, pero lo mismo sucede con el resto de ecuatorianos. Todos los ecuatorianos queremos más oportunidades, queremos trabajos mejor remunerados, queremos tener mejores condiciones para emprender, queremos tener mucha más dignidad alrededor de las relaciones laborales, y por lo tanto el esfuerzo en este momento es salir juntos de este momento tan complicado, enfocándonos en los objetivos y no enfocándonos en las diferencias que nos han separado durante mucho tiempo. Loable que la postura gubernamental sea la que está señalando Andrés Isch, y ojalá todos los demás ministros piensen de esa manera. Solamente en 30 segundos, ministro, para pasar con Richard Gómez. Otra de las complicaciones que ha tenido el aparato laboral, el alto costo de la desvinculación laboral. ¿Coincide todavía con ello? Hay un costo alto de la desvinculación, sin duda. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que las relaciones laborales duren mucho más tiempo? Creo que esa es la pregunta más importante. La productividad se puede corregir desde distintos lados, no solamente desde esa postura, que es una de las posturas tradicionales que han tenido desde los gremios empresariales. Yo creo que, por ejemplo, es muy importante para mejorar la productividad el permitirles a las partes ponerse de acuerdo de una manera más fácil para adecuarse a las necesidades de los sectores. Y también es sumamente importante en esa búsqueda de productividad el que la formación de los trabajadores sea una formación adecuada y por lo tanto generar los incentivos
para que se invierta en formación de los trabajadores. Ahora, con respecto a la estabilidad o a la duración de los contratos, la inmensa mayoría de los contratos de trabajo terminan antes de los 5 años. Por lo tanto, no son solamente los costos de terminación un problema, sobre todo es qué es lo que está causando que no se tengan relaciones a más largo plazo. Y ahí creo que hay algunas cosas que hay que corregir. Por ejemplo, la jubilación patronal. Es una jubilación diseñada para una estructura jurídica donde no se tiene seguridad social. Y lo que ha generado la jubilación patronal es un incentivo perverso a despedir a los trabajadores de más antigüedad, a los trabajadores que tienen más experiencia, que mejor rendimiento han tenido en las empresas, cumplen 19 años y les dicen chao. Por lo tanto, ahí necesitamos tener una reforma muy bien pensada que pueda mantener un sistema paralelo donde los trabajadores que están en este momento con unas condiciones se mantengan en ellos y las nuevas relaciones laborales puedan generar alguna especie de fondo adicional para que el trabajador no se perjudique. Y sobre todo que no se perjudique cuando hace bien las cosas. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo, repensando la pregunta, es más fácil encontrar soluciones que con las discusiones que han sido más o menos tradicionales dentro del debate de las políticas públicas. Clarísima la postura. Gracias, abogado Anderesi. Abogado Richard Gómez, el ministro ha un poco compartido algunos elementos que estarían de alguna manera siendo piedra en el zapato para que el aparato privado pueda cumplir su rol de no solamente aportar economía nacional, sino que brindar cada vez más plazas de empleo. Pero ahora, desde el punto de vista del aparato gremial, ¿cuáles han sido esas trabas que ustedes han evidenciado y que probablemente han tocado la puerta no solamente del aparato gubernamental, sino también de los otros aparatos gremiales en materia industrial o sus pares y no han encontrado oídos? Yo creo que lo que decía el ministro, yo creo que ratifica algo que ha sido el gran problema de poder generar los consensos en el país. ¿Cuál es el gran problema aquí? Una dirigencia, y yo lo hablo desde el lado gremial, sindical, no representada necesariamente o históricamente representada por actores que no trabajan. Entonces, si tú tienes en el movimiento sindical una persona que no tiene trabajo, no pertenece a ninguna rama de actividad, ¿cómo puede representar legítimamente un trabajador? No puede ser un vocero del trabajador. Y lo digo esto ¿por qué? Porque bajo la premisa que establece el ministro acá, de encontrar esos acuerdos, esos mecanismos para que la relación laboral realmente fluya y permita dinamizar la economía y garantizar nuevas opciones de carácter laboral, ¿quién se puede oponer desde el lado laboral a que se creen estas herramientas para poder mejorar las condiciones de empleo? Yo creo que realmente el problema está en que a veces estas condiciones, por ejemplo ahora el ministro ha sacado los acuerdos ministeriales donde establecen algunas condiciones para los jóvenes, algunos contratos productivos, que por cierto, uno de los mecanismos, como decía el ministro, lo reconocía, yo he sido crítico de que no hayan salido producto del consenso, porque yo sí creo en el consenso, podemos discutir horas y yo creo que al final del día si tenemos un objetivo claro, que no sea político, sino pragmático en miras a lo que necesita el país y en especialmente tanta mano de obra que está calificada y que no tiene empleo, yo creo que podríamos encontrar un acuerdo. Pero en esa lógica, yo lo que me permito más bien es decir cuál es la gran preocupación nuestra, qué es lo que ha ocurrido. Se establece, por ejemplo, mediante acuerdo ministerial una nueva modalidad y lo que nos preocupa del sector laboral no es que la gente tenga trabajo, lo que nos preocupa es que el que tenga trabajo en este momento lo despidan, lo voten y que realmente para un trabajador ser despedido en este país es realmente un martirio poder obtener su liquidación, 2, 3 años, tengo compañeros hasta con 4 o 5 años que todavía no tienen sentencia en los tribunales y eso significa que al trabajador lo puedan despedir y lo puedan migrar a estas nuevas modalidades contractuales. Y ahí es donde nos hacemos un engaño colectivo que le he llamado yo. Decimos, estas herramientas sí han servido, pero ¿qué es lo que ha servido? Para que al trabajador actual le despojen de sus derechos y lo contraten a través de estos mecanismos justamente de alguna manera donde se flexibiliza la relación laboral, se le paga mucho menos y eso es lo que ocasiona, yo creo, y es el punto central de la discusión. Nosotros como que no queremos ceder en esa parte por lo que ya nos ha ocurrido en temas de la tercerización, del contrato por hora y varias herramientas que son que permiten en otros países del mundo generar empleo, pero aquí suenan a mala palabra en el movimiento sindical porque nosotros lo que creemos es que lo que están haciendo es engañándonos
porque van a coger a esos mismos trabajadores, les van a quitar su estabilidad y los van a contratar a través de estos mecanismos más baratos. Es esa la preocupación. Y termino con esto. La pandemia no solamente... Siga porque tiene algún tiempo, sí tiene todavía algún tiempo para darle paso al abogado Pedro Cruz, pero antes de eso, solamente quería interrumpirlo para preguntarle, usted habla respecto a estos problemas que también ya se iban dando sobre quienes terminan siendo desvinculados y no tienen estabilidad laboral, pero ¿dónde usted cree, y sin perjuicio de que usted continúe con el diagnóstico, dónde usted está el problema? ¿En la normativa que tiene esos huecos y el mal empresario abusa? ¿O no es en la normativa, sino que aun cuando está la normativa, el mal empresario busca la manera de abusar? Yo creo que hay de las dos partes, pero sobre todo la final es la que permite, la que ha incidido para impedir que haya acuerdos. Porque nosotros ya lo hemos vivido. Salieron a veces algunas modalidades contractuales o salieron algunos mecanismos y lo que han servido es para que la gente la despidan y contraten a otro con una mano de obra más barata. Y lo que hacemos es engañarnos, porque al final no es que están creándose nuevas fuentes de empleo, sino que es el mismo trabajador que lo rotan. Eso por un lado. Y lo otro es la gran preocupación que como ecuatoriano, más allá que como presidente de la CUT tengo, es de que vemos que los propios ecuatorianos empresarios sacaron sus negocios, sus textileras al Perú o sus fábricas aquí a los vecinos en Colombia y en Perú y no invierten en el Ecuador. Entonces algo está pasando y yo creo que realmente a pesar de la política pública generada por el gobierno, de haberlos apoyado con algunas situaciones en materia de reformas legales, no sirvieron para mejorar las condiciones de empleo antes de la pandemia. Lo que hizo la pandemia fue agravar más la situación del Ecuador y en esa lógica, por eso yo digo, la línea de recuperar el tema del empleo no puede venir desde el gobierno. Tiene que venir desde el gobierno, los trabajadores y los empresarios sentados juntos para encontrar, yo creo que como ecuatorianos en un país tan chiquito, yo estoy convencido y yo sueño con eso de poder posibilitar cualquier reforma que permita generar empleo. Yo no estoy en la tesis justamente de la ideología metida en un tema de generar empleo, porque lo ideológico yo creo que es lo que nos divide. Yo creo que hay que ser muy pragmáticos a la hora de decidir, pero tampoco caer en que porque se reforme, mañana el afectado sea el trabajador. Hay que buscar ese punto de equilibrio y ese es el gran desafío que inclusive la propia OIT lo recomienda a los países del mundo, que en estos momentos post-COVID lo que deben sentarse es a dialogar en las partes para poder encontrar estos acuerdos que mejoren o que de alguna manera garanticen el empleo en los países, ¿no? Javier, si me permites un momento antes de pasar al siguiente tema, porque creo que Richard ha topado un punto muy importante. ¿Cómo logramos equilibrar oportunidades con garantía de derechos? Creo que ese es el gran desafío. Lo que hicimos con estos acuerdos ministeriales, por ejemplo, fue condicionar la aplicación de estos acuerdos a nuevos contratos de trabajo, no a los vigentes. Y hay un segundo punto que también es muy importante y que lo mencionó Richard un poco de pasada, y es cómo vamos a hacer para evaluar la política pública de una manera adecuada para saber si está funcionando o no. ¿Qué es lo que nos hemos planteado como ministerio y queremos, porque compartimos la preocupación, no queremos una simulación de relaciones jurídicas que no sean reales, solamente buscando abaratar costos. Lo que queremos es abrir la oportunidad a nuevos contratos de trabajo. Estamos presentando permanentemente indicadores laborales de una manera muy abierta, actualizándolos todas las semanas en la página del Ministerio del Trabajo para, primero, saber si es que las modalidades contractuales están generando nuevas plazas de trabajo o no. En segundo lugar, ver la evolución del mercado formal de trabajo. Y solamente viendo los netos entre un mes y otro, podemos saber si es que efectivamente esas políticas están dando resultado o no. Afortunadamente, los últimos 3 meses hemos visto una creación neta de puestos de trabajo sostenida. Esperamos que estos sean signos de una recuperación que se pueda mantener en los meses siguientes y que es una recuperación muy necesaria, sobre todo con la angustia que tienen los ecuatorianos en este momento. Y el análisis de esos números creo que tienen que, por sí mismos, hacer que nosotros tengamos la capacidad de seguir profundizando las políticas que dan resultado o corregir las que no funcionen. En eso sí, absolutamente abiertos a ajustar cualquier cosa que no funcione y que los números nos demuestren que no están dando los resultados suficientes para abrir nuevas oportunidades de trabajo y garantizar derechos de manera simultánea.
anhelo que así se haga, porque el ministro lo que está diciendo prácticamente es que están buscando un modelo de evaluación y de monitoreo de políticas públicas, que desde ciencia política es deseable. Anhelo que sea pragmático en eso. Mientras que también lo que iba a decir es que ha sido sensata la postura de Richard Gómez respecto a un frente sindical que busque ciertamente ir hacia la modernidad, pero sin la transgresión de derechos. Tan solo 30 segundos le pido a Richard Gómez para pasar ahora sí con el abogado Pedro Cruz, que ya está con nosotros. Richard Gómez, no le escuché en su intervención respecto a ese modelo tripartito que usted ha señalado, pero en donde el ministro también adelantó que por qué no también tener representantes de los desempleados o de los informales. ¿Está de acuerdo o no está tan de acuerdo con eso? ¿O creería que aumentaron integrantes en ese consejo, ese cuerpo colegiado, por así decirlo, de alguna manera incentivaría aún más a la discrepancia más que a la unión? No, para nosotros nos parece que lo que ha planteado el ministro más bien lo celebramos, porque creo que la población organizada, los emprendedores, los desempleados, los subempleados, nosotros hemos ido como CUT también a esos sectores. En nuestros gremios, por ejemplo, está la red de trabajadoras sexuales, los artesanos, los compañeros emprendedores, o sea, hay trabajadores que son autónomos, ¿no? En este caso, y no tenemos un frente de desempleados, pero yo creo que es muy valioso el criterio del señor ministro, que debería participar también en el debate, así también como los pequeños empresarios, porque a ratos, como él mencionaba hace un momento, las federaciones de cámaras representan a las grandes industrias, pero no a las más pequeñas, que yo creo que también tendrían que tener voz y participación. Yo sueño que podamos construir un nuevo Código Integral de Trabajo con el debate y la participación de todos, pero que tampoco sirva esto, como yo decía, y el ministro bien lo recogió, de que sea una migración de empleos de aquí para allá, y lo único que hacen es abaratar la mano de obra y el perjudicado es el trabajador. Yo creo que hay sectores, y por eso me quería referir, por ejemplo, a lo que él decía, la jubilación patronal. Nosotros como CUT hemos estado a favor, y lo dijimos públicamente, por eso hemos merecido inclusive críticas a algunos sectores que no nos importan, porque al final del día lo que vemos nosotros es que el único que recibe la jubilación patronal no está pues en el sector privado, está en el sector público, porque en el sector público los obreros tenemos sindicatos, tenemos comités, tenemos federaciones, y de alguna forma defendemos ese derecho y no permitimos que un trabajador se lo despida. Pero en el sector privado lo que vemos es que, como dice el ministro, llegan a los 19 años y despiden al compañero para no pagarle la jubilación patronal. Ahí hay que buscar otro mecanismo que no signifique quitar el derecho, sino pagarlo de otra manera, que al final del día pues no se convierta esto en una traba, justamente para lograr la estabilidad del compañero y que el compañero pueda en algún momento desempeñarse de manera larga en un periodo determinado en su puesto de trabajo. Porque lo que vemos afuera, y lo digo con sinceridad, mucha gente preparada, mucha gente honesta, mucha gente capaz, porque el ecuatoriano es un hombre de trabajo, ¿y quién le va a dar trabajo después de 45, 50 años de edad? Nadie. Entonces es bastante difícil conseguir trabajo para aquellas personas que son despedidas justamente por la jubilación patronal, mal comprendida, y es un derecho que muchos dicen, es que es un derecho, pero es un derecho que casi nadie lo tiene en el Ecuador, y eso sí es un problema, viéndolo desde el punto de vista pragmático y no ni político ni ideológico, pues, ¿no? Gracias, abogado Richard Gómez. Ahora sí, bienvenido, abogado Pedro Cruz, experto laboral, catedrático en materia de derecho laboral y ex subsecretario de Trabajo. Abogado Pedro Cruz, el ministro de Trabajo Andrés Isch, y el abogado Richard Gómez, presidente de la CUT, el Comité Unitario de Trabajadores. Abogado Pedro Cruz, a ver, durante estos minutos que usted se ha integrado, incluso antes, se han estado realizando algunos diagnósticos de la situación actual en el Ecuador, muy especialmente en esta primera parte del programa, hacia esas complicaciones que se han ido dando. Y yo decía, entre otras cosas, que el aparato pandemiario, la pandemia como tal, lo que ha hecho es agudizar mucho más ya la problemática que se ha venido acumulando en el país. Ahora bien, se ha señalado por parte del ministro y por parte de uno de los representantes del aparato sindical algunas problemáticas. Frente a ello, y usted también incluso con experiencia en la OIT y como académico, ¿cuál es su óptica? Buenas noches, amigos. Buenas noches, señor ministro Andrés Inch. Buenas noches, Richard. Buenas noches, Bajo la Lupa. Muy interesante. Disculpen que no me pude conectar antes por cuestiones telemáticas, ¿no? Pero suele suceder con teletrabajo. Suele suceder. Sí, tranquilo. Sí, bien, exactamente, teletrabajo. En el año 2007 puse una ponencia en la Academia Guillermo Cabanel en Sao Paulo y me lo publicaron. 2007, señor ministro Richard, cuando aquí ni se soñaba con el teletrabajo y en algunos países de América Latina tampoco. Recién acaban de aprobar la ley del teletrabajo en Bolivia, en Chile,
En Colombia ya existía, en Argentina y Brasil son los más desarrollados en teletrabajo, más de 500.000 de teletrabajadores y están hasta sindicalizados y con seguridad social. Incluso incluyeron la hora de desconexión, como un derecho laboral, de paso, para no estarlos explotando ahí colgados a la computadora. Perdón la interrupción. Yo venía exponiendo en algunos congresos online de la Academia Guillermo Cabanela y de algunas universidades como la de México y de Brasil, que me invitaron en plena pandemia a tratar sobre el teletrabajo. Y yo decía que estamos frente a los nuevos peones o esclavos digitales, porque se los mandaron a la casa a trabajar o al lugar en que ellos escogían, sin darles las herramientas ni los utilitarios necesarios para conectarse. Y luego pensaron que el teletrabajador tenía que estar pendiente en su pantallita, en su computadora, en su laptop, 18, 20, 24 horas, viernes, sábado, domingo, no tenía descanso, no tenía nada. Y la OIT orientó en el sentido de que la desconexión digital es un derecho irrenunciable de los teletrabajadores y que atentaba a los derechos humanos, la exigencia de la no desconexión. Felizmente el señor ministro en su reglamento dio bien clara la orientación de que tiene que darle las herramientas de trabajo en primer lugar. Y lo felicito, señor ministro. Usted captó bien esa angustia de los teletrabajadores ecuatorianos que afloraron en plena pandemia como una necesidad orgánica, como una necesidad empresarial y para evitar más desempleo. Y está muy bien, pero no abusando de ciertos derechos. Y usted ha dicho muy bien que tienen derecho a la desconexión porque es un derecho laboral, es un derecho humano. Estaba atentando al descanso. Decían los ingleses, 8 horas para trabajar, 8 horas para disfrutar y 8 horas para descansar. Y también se estaba violando el convenio de la OIT sobre la jornada de trabajo, creo uno de los primeros convenios. Pero en el análisis global de lo que estamos viendo en todos los países del mundo es un proceso de disrupción laboral. Entendida la disrupción laboral como algo de que afloró en el mundo laboral, en las relaciones obrero-patronales, afectando ambas partes, porque solamente no podemos decir que afectó al trabajador, sino también al empresario que provee de 10, 8 empleos aquí en el Ecuador. Entonces se vieron en la necesidad de ir a la marcha adaptando normas, decretos, leyes para sostener el empleo. Pero como dice Richard, sin que esos derechos afecten los derechos ya adquiridos y los derechos fundamentales. El ministro ha reglamentado muy bien la ley humanitaria en el ámbito laboral, pero falta más. Y aquí quiero enfocar a los 4 modelos de contratación del señor ministro, con el respeto que él se merece. Ya creo que el ministro Raúl Ledesma también lo intentó hacer un contrato para el turismo, un contrato para la agroindustria, un contrato para los floricultores, etcétera, etcétera. Pero no sabemos los resultados estadísticos de cuántos fueron empleados con esos modelos del exministro Raúl Ledesma. Y como lo escuché en este momento al ministro Inch, va a ver cómo va subiendo o va bajando el registro de los contratos individuales bajo estas modalidades. Yo particularmente sostengo de que ninguna ley ni ningún decreto crea empleo, así de sencillo. El empleo surge de las necesidades de las relaciones de producción y de productividad cuando hay seguridad jurídica en un país, cuando hay respeto a las normas del derecho laboral y de las cartas constitucionales y los convenios de la OIT, cuando se da aseguramiento a la empresa privada para que pueda venir de afuera y los de adentro también puedan invertir. Entonces, si la pandemia nos ha descubierto y nos ha dicho, oiga, aquí está pasando algo, lo que hizo la pandemia del COVID es decirnos, miren lo que está pasando y arreglen lo que ya no puede seguir. Tienen que hacer nuevos mecanismos de reformas laborales profundas, no epidémicas. Y ahí coincido con Richard, y no lo sé si lo escuché, no lo alcancé a escuchar al señor ministro, si está de acuerdo también, en un nuevo código orgánico laboral que separe la parte sustantiva de la parte adjetiva. Señor ministro, le pido encarecidamente, revise los procedimientos de inspección del trabajo a nivel nacional y muy específicamente aquí en Guayaquil, en el Guayas,
y lo felicito porque el nuevo director regional es un chico muy preparado, muy probo, muy conocedor de la materia, Carlos Febre Cordero, pero el cuadro de inspectores, y Risa quizás también ha vivido esta experiencia, no responden a las expectativas ni a las necesidades ni del patrono ni del trabajador. Es decir, que la balanza de la justicia se inclina por el lado de la que más convengan los intereses, no de las partes, señor ministro, sino del inspector. Entonces aquí tenemos inspectores en el Guaya que no salen de su escritorio. Y no estoy diciendo ahora por la pandemia que hacen la mitad teletrabajo y la mitad presencial. Desde antes, el inspector debe ser un fiscalizador como es en Chile. Y los convenios internacionales de la OIT sobre materia de inspección le dan esa facultad. Pero ¿qué resulta? Que el señor ministro está atado de mano. No puede hacer más, porque el Código del Trabajo ya no responde a esas expectativas. Entonces es necesario revisar la ley y hacer una reforma integral. Código sustantivo laboral de carácter orgánico y código adjetivo procesal para que los reclamos, señor ministro y don Richard, como tú dijiste, no duren 4 o 5 años. Es inconcebible, señor ministro, que los despidos en esta pandemia, invocando la fuerza mayor o no invocando la fuerza mayor, se dieron en más de 200 y casi 300.000 empleos en forma totalmente ilegal. Y pregunto yo, ¿dónde van a reclamar esos trabajadores sus derechos vulnerados? Muchos de ellos, como usted sabe, tenían ya 18 años, 19 años en esos trabajos y a veces por un mes, un día, perdieron la jubilación patronal. Abogado Pedro Cruz, ahí Richard Gómez ya adelantó que hay quienes están todavía en el ámbito judicial buscando sus liquidaciones, pues, ¿no? Y ni siquiera les dan atendiendo. Pero asómbrese, señor ministro y don Richard. Ya he tenido 2 audiencias de despido en plena COVID. ¿Y qué dicen los jueces? No me han probado el despido. Pero si fue público y notorio los despidos por pandemia, pues. Y las que más han transgredido las normas y los derechos de los trabajadores son las empresas transnacionales, las multinacionales poderosas aquí en el país que votaron y no quieren pagar, no vamos a decir la ley del apoyo humanitario del 1.5% extra a la del artículo 188. Sencillamente dicen, niego los fundamentos de hecho derecho de la demanda y le cargan todo el peso de la carga al trabajador litigante que está desempleado, sin plata, angustiado él y su familia, viviendo un drama del COVID y se enfrenta ante una justicia laboral que no está acorde a nuestra realidad. ¿Por qué, Richard? ¿Y por qué, señor ministro y amigo periodista? Porque no tenemos un código procesal laboral y hemos recogido un COGEB de carácter netamente civilista y no podemos partir del criterio de la igualdad de las partes, porque aquí no hay igualdad, señor ministro, de don Richard y señor periodista, porque en una contienda electoral la parte más débil y que merece el apoyo y que merece que todos los jueces y la autoridad del trabajo le den ese apoyo, ese soporte, es el trabajador, pues. Entonces no es posible que lo manden a litigar 4 o 5 años después de haber sido despedido en la pandemia, muchos de ellos ya vulnerando su derecho a la jubilación patronal. Y sobre este tema de la jubilación patronal, y me voy acomodando a cada uno de los criterios de ustedes porque la cojo al andar, yo soy partidario también de que se regule la jubilación patronal, porque ese ha sido el motivo, ahora último, señor ministro, de que despiden a partir de los 15 años a los trabajadores más antiguos y ya prácticamente se quedan sin jubilación patronal. Hasta cuando yo seguí el tema porcentual de los trabajadores que estaban con derecho a la jubilación patronal, no pasaban ni del 3 ni del 4% de la población económicamente activa en el sector privado, porque como dice Richard, en el sector público como quiera respetan la estabilidad laboral, no así en el sector privado, que ya es un viejo a los 15, 16, 17, 18 años, y he tenido casos que con 19 años, 11 meses, los han despedido, señor ministro. Gracias, abogado Pedro Cruz.
hemos hecho, y agradezco a cada uno de ustedes por la gentileza en cuanto a hacer lo más didáctico posible para que las audiencias de Bajo la Lupa nos puedan comprender. Un diagnóstico no tan exhaustivo, pero sí bastante comprensible del momento laboral en el país y de sus implicaciones, de sus complicaciones. Ahora, en la segunda parte de este programa, quiero invitarlos a todos hacia las propuestas, hacia las mejoras de lo que tenemos. Parto de lo siguiente. Actualmente, buscar un trabajo en el Ecuador, si antes se decía que para nuestros adultos mayores era sumamente difícil, quienes se jubilaban incluso antes por que ya tenían el tiempo de servicio, era muy difícil. No se diga inclusive para quienes o pierden el empleo lamentablemente o quienes ya vienen de alguna manera con una racha de no tener empleo por diversas razones. Una de ellas, porque al menos yo lo sostengo, el sector privado no ha estrechado tanto la mano como sí la estrechó este gobierno, y al menos eso es loable que lo haya hecho. Más sin embargo, conseguir el empleo es difícil. Ahora, más difícil todavía con un ambiente sanitario con un efecto económico sumamente alto. Basta ver la cifra del FMI que va a cerrar, al menos proyecta el Ecuador, 8.1% en el nivel de desempleo. Hay quienes señalan que el manifestar que se está recuperando el aparato ecuatoriano genera ciertas dudas. Más sin embargo, también están las cifras inclusive del IES en cuanto a la desafiliación. Comienzo con el ministro de Trabajo, Andrés Cis. Ministro, frente a lo que ya tenemos y ese espíritu tanto de la academia, de los gremios, y digo los gremios en representación del abogado Richard Gómez, y también desde el aparato gubernamental, de mejorar lo que ya se tiene y recientemente esos nuevos modelos de contratación para algunos sectores como el turístico, que busca precisamente ese sector levantarlo porque genera dinero para nuestro país. ¿Cómo se está buscando ya más pragmáticamente y más en profundidad mejorar lo que tenemos, pero también sacar de la informalidad a los que están en la informalidad y, por qué no, inclusive a los que no están ni siquiera en la informalidad, sino que están en el desempleo, traerlos no a la informalidad, sino al empleo pleno? Ministro. De acuerdo, algunas cosas importantes. En primer lugar, los indicadores, los datos y la evaluación de esos datos nos ayudan a tomar mejores decisiones. El abogado Cruz hace un momento hacía una mención a esas modalidades contractuales que salieron en años anteriores. Las analizamos y encontramos cosas increíbles, como que habían modalidades contractuales que desde hace 4 o 5 años habían generado un contrato en todo el país, 4 contratos en todo el país o ningún contrato en todo el país. Entonces, lo que hemos hecho es analizar qué elementos de esos contratos estaban impidiendo el acceso de los ecuatorianos al mercado formal y hemos evitado esos errores. Y por otro lado, qué elementos de otras modalidades contractuales que sí funcionan estaban permitiendo ese acceso al mercado formal. Con eso hemos ido construyendo esta nueva normativa y nuevamente esa normativa estará permanentemente en evaluación para corregirla. En segundo lugar, esto es una reforma importante, sin embargo, no es una reforma estructural. La reforma estructural necesariamente va a requerir una colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo para mejorar lo que tenemos en este momento en el Código del Trabajo. ¿Qué es importante aquí? Como ya había dicho, en primer lugar, tener varias voces que nos ayuden a construir esa reforma. El Consejo de Trabajo y Salarios ha sido muy propositivo, ha avanzado en algunos temas, y creo que esos insumos tenemos que unirlos a otros que la ciudadanía está discutiendo en este momento en el espacio Juntos por el Trabajo y poder tener una propuesta que sea, en primer lugar, lo suficientemente legítima porque ha nacido de la ciudadanía como para que sea casi un mandato para la clase política. En segundo lugar, que esa reforma sea sostenible. De nada nos serviría hacer un gran esfuerzo para lograr cambios en la legislación y que después de pocos meses o años nuevamente se los cambie. Por lo tanto, esa legitimidad y esa sostenibilidad son clave. Y en tercer lugar, creo que es sumamente importante el que estemos permanentemente orientados hacia no solamente las garantías, sino también hacia las oportunidades, porque es muy difícil proteger los derechos de los ecuatorianos que están en la informalidad. Esos ecuatorianos, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en la informalidad, en el quintil más bajo de la población, ganan en promedio $42 mensuales. $42 mensuales. La 10ª parte de la remuneración básica. Y la mitad de las mujeres en este momento ganan menos de $200. ¿Por qué? Porque están en la informalidad y no tienen una protección adecuada. Por lo tanto,
la informalidad termina siendo el refugio de aquellas personas que no logran acceder por una serie de trabas hacia condiciones más favorables. Y por lo tanto, creo que esto es importante tenerlo en mente, porque no solamente debemos hablar, y que es justo que lo hagamos, pero no solamente debemos hablar de la protección de los derechos de los trabajadores que ya están enrolados, sino que tenemos que hablar de la protección de los ecuatorianos en general. Y me parece que es muy importante de hablar del derecho al trabajo, no solamente derechos particulares dentro del trabajo, derecho a acceder al trabajo, derecho a tener las oportunidades para poder tener un medio de subsistencia digno. Y todas las reformas que se planteen tienen que tener eso en mente. No podemos quedarnos, como decía, con discusiones demasiado antagónicas, porque se nos van a ir 80 años más y los problemas estructurales se van a mantener. Y dentro de esos problemas estructurales, lo que tenemos son familias ecuatorianas pasándola muy mal, con muchísima angustia y además sin una certeza sobre el futuro de sus hijos. Angustia, y súmele las deudas que se le vienen encima, súmele que los beneficios por la ley humanitaria casi se acaban y aún hay bastante gente atrás, por no decir la mayoría, que clama al Ejecutivo que pueda extender a través del reglamento de la ley humanitaria esos beneficios para que los servicios básicos al menos no le corten, por un lado. Para pasar con el abogado Richard Gómez, le pregunto al ministro Isch, frente a todas esas acciones que ustedes las tienen claras y sin duda alguna hay también capacidad y hay conocimiento del tema. Eso es todo lo que el Ecuador espera. ¿Qué hacer, ministro Isch, con quienes, por ejemplo, están capacitados? Ya lo dijo Richard Gómez en su momento. Están no solo capacitados, están especializados. Ya tener una maestría en una especialización y aún no encuentran empleo. Y no encuentran empleo no porque no quieren, sino porque tocan al sector privado y no les permiten la puerta. Y si les permiten abrir la puerta, precarizan la mano de obra laboral. ¿Qué hacer con esos casos? ¿Y qué también hacer con aquellos otros casos que han venido trabajando durante mucho tiempo y por esta bendita pandemia resulta que les despidieron y les cancelaron un valor que ni siquiera se compadece con el tiempo que estuvieron trabajando y laborando para esa entidad? Estoy de acuerdo, no se legisla por excepción, se legisla desde lo general. Y también estoy de acuerdo, no podemos quedarnos en discursos de la ideología, pero también hay casos reales que podría desde el aparato público ajustarse. ¿Qué hacer en esos casos, señor ministro? A ver, son dos cosas que creo que hay que tratarlas en la conversación por separado. ¿Cómo generamos oportunidades, entre otras maneras, con legislación adecuada para que se tengan certezas alrededor de los emprendimientos y de las actividades productivas que puedan generar puestos de trabajo? En este momento, los ecuatorianos, muchos de los cuales habían tenido una relación de trabajo que la perdieron y que han tenido la necesidad de buscar alguna fuente de ingreso, están pensando en emprender. A esos ecuatorianos que están pensando en emprender, hay que darles las certezas para que puedan contratar a otros ecuatorianos y que al menos puedan asociarse de alguna manera en el riesgo de ese emprendimiento, con algunas certezas, por ejemplo, de plazos fijos. Es sumamente importante, sobre todo en una época de crisis, que podamos salir de la crisis con algunas garantías de lo que se nos puede venir en un año o en 2 años. La segunda cosa es cómo protegemos los derechos de aquellas personas que ya tienen una relación laboral y cómo evitamos los abusos de parte de empleadores dentro de esas relaciones laborales. Bueno, en primer lugar, creo que es importante el que se pueda avanzar y ahí estamos trabajando con muchísimo esfuerzo y esperamos en pocas semanas tener ya los primeros resultados en mejorar los procesos internos del Ministerio del Trabajo para que la mayoría de casos idealmente se pueda resolver en una mesa de mediación, donde las partes también consigan un arreglo rápido a sus reclamos, a sus conflictos laborales y se tenga tranquilidad. Y que por lo tanto el número de causas que entren en la función judicial sea el menor número posible, porque también si es que tenemos decenas de miles de procesos que entran permanentemente, es sumamente difícil. Así pongan 100 jueces adicionales, es sumamente difícil que se resuelvan en un tiempo prudencial. Por lo tanto, es abajo, es a nivel administrativo donde tenemos que intentar que los conflictos se logren rebajar y que, por lo tanto, se puedan encontrar soluciones. Ahí hay una cosa adicional que es importante. Tenemos que quitar algunos espacios de discrecionalidad
que lo que están haciendo es generando polarización de las partes y además que están generando inclusive posibles espacios de corrupción o de abusos. Hay un caso muy importante y que es un caso de estudio, que es lo que hicieron en Chile a comienzos de los 90. Ahí precisamente evitaron que sea la autoridad de trabajo la que todo el tiempo tomaba decisiones sobre los conflictos laborales, porque lo que generaba es que tanto trabajadores como empleadores se extremen en las posiciones esperando que la autoridad de trabajo medie en la mitad. Y por lo tanto, eso lo que generaba es un incremento de la conflictividad. Nosotros estamos caminando hacia que los inspectores del trabajo sean mediadores certificados del Consejo de la Judicatura. Eso va a lograr que se tengan actas de mediación que por lo tanto tengan un efecto de sentencia y evitaremos toda esta congestión, pero además será un incentivo para que las partes quieran llegar a un acuerdo, porque esa acta de mediación les dará certezas a ambos, no será desconocida a los pocos días por ninguna de las dos partes y podrá ser ejecutada de una manera muchísimo más eficiente de lo que es ahora. Por lo tanto, son tres cosas: transparencia y celeridad a través del cambio de procedimientos, simplificación de los procesos y también quitar discrecionalidad en la toma de decisiones en aquellos espacios donde no se necesite tener discrecionalidad. Gracias, abogado Andrés y ministro de Trabajo. Abogado Richard Gómez, ya usted adelantó en su momento algunas propuestas para la mejora de este aparato laboral en el Ecuador. Ha hablado el ministro de Trabajo, por ejemplo, de ingresar el tema de la mediación como un mecanismo eficiente, rápido de resolución de conflictos. No sé hasta qué punto ustedes lo vean que eso podría de alguna manera, porque la mediación es primero parte de la voluntad de las partes y segundo, ambas partes deben perder algo. Y eso no sé hasta qué punto se opone con la regresión de derechos que la Constitución lo prohíbe. Pero en todo caso, desde su óptica, ¿cómo podríamos mejorar lo que tenemos? De nuevo, incluir y sacar del mundo de la informalidad a los que están ahí y también sacar con mucho más sentido a quienes están en el mundo del desempleo. Richard Gómez. Sí, bueno, primero ratificar algo al ministro del tema de la mediación, que me parece importantísimo, pero si realmente hubiera el consenso de ambas partes, lo que sucede ahora, y nos ha tocado a quienes hemos hecho dirigencia sindical ya muchos años, que vamos a una mediación, la otra parte no acude, o dos, en el momento que acude, la propuesta debe ser, es que mira, como tu juicio va a demorar 5 años, entonces en vez de pagarte lo que te corresponde, te doy el 10% de lo que te corresponde. Y el trabajador al rato le toca coger lo que hay y para no someterse a un camino realmente tortuoso, como le llamo yo aquí en el Ecuador, para poder ganar un juicio laboral, ¿no? En ese sentido yo creo que habrá que hacer algún otros esfuerzos. Yo quiero referirme brevemente, yo creo que en algo que hemos coincidido todos acá en esta mesa, en este panel, del tema de construir un nuevo código integral de trabajo. ¿Con miras a qué? No a defender canonjías ni algún tema de, como yo digo, metiendo la parte ideológica o que el sector empresarial busque también ahí ver cómo mejora sus ingresos, o nosotros no perdemos nada, sino que gane el país, ¿no? Yo creo que sí podemos llegar a eso. Lamentablemente una asamblea deslegitimada como la que tenemos ahora, respetando a algunos asambleístas, por supuesto, que han sabido defender sus derechos y muchos derechos colectivos, lamentablemente con ese porcentaje de popularidad ha sido nefasta para los intereses de los trabajadores y creo que el sector empresarial también, de haber logrado un consenso ahora en este gobierno y haber podido darle al país un nuevo código de trabajo. Yo creo que le corresponde al nuevo gobierno, a la nueva asamblea, y ojalá ahí estaremos los actores, yo creo, sindicales y los actores sobre todo en la parte empresarial, para poder encontrar estos acuerdos. Lo otro es que también va en una suerte de preocupación nuestra, que es la otra parte que yo también quería comentar, el tema de las inversiones. Yo mencionaba hace un momento en el primer lado del panel, mi primera intervención, que hay ecuatorianos que crean empleos en Perú y en Colombia. O sea, no sentimos entonces las condiciones en el Ecuador para poder generar toda esa inversión que está allá, traerla al país. Tampoco viene inversión extranjera. Hoy estamos golpeados por el turismo en algunos sectores. Entonces, yo sí creo que la seguridad jurídica debe ir de dos vías, al trabajador, pero también al empresario. ¿Y cuáles son las condiciones que se pueden dar para nuevas inversiones? Porque desde nuestra óptica, si aquí no se pone un dólar más en la economía, ¿cómo se va a crear empleo? Lo que hagamos en ley, y yo concuerdo con el abogado Cruz, por decreto no se van a crear empleos, se crean empleos en función de las inversiones, sean públicas o sean privadas. Pero si yo observo
que las medidas que se han tomado aquí en el país han permitido que los propios ecuatorianos, empresarios nuestros, se vayan a otros países vecinos, entonces algo estamos haciendo mal en el Ecuador y es eso lo que yo creo que tenemos que corregir, despojándonos de cualquier sentido de nuestro lado, de tratar de ganar en esta negociación y llegar a un acuerdo real. Y por otro lado, quería poner solamente el tema de que el gobierno, y yo digo cualquier gobierno, me refiero al Ejecutivo, debe de poner el ejemplo. Yo hoy día, cuando hablábamos del teletrabajo, que le escuchaba al abogado Cruz y hablar del teletrabajo, el ministro ha sacado un acuerdo ministerial que en algo creo que aclara muchas cosas que la ley humanitaria no la aclara en bien de los trabajadores. Ya hay que ver la aplicabilidad de eso, si efectivamente se está dando o no. Pero yo creo que a veces es el Estado el que tiene que dar la carta de presentación en política pública. Pero cuando vemos, por ejemplo, yo le cuento, por ejemplo, yo soy del sector eléctrico, en CELEC-P acaban de reducirle la jornada a 1.500 obreros que mantienen el servicio de energía eléctrica en la generación. ¿Por qué? Por cumplir con la ley humanitaria. Una empresa que le da 500 millones de dólares al país en 3 años. Vemos a los maestros que le suben a 12 horas, que trabajan más o menos todos los días, pero le reducen la jornada a 6 horas. Por los problemas de liquidez o por cualquier situación, el recorte viene al trabajador, al servidor público. Y por otro lado, los salubristas que a pesar de la ley humanitaria también los han despedido, entendiendo la situación compleja económica que estamos. Pero si el rol del Estado ha sido no reconocer esos derechos, ¿cómo puede el Estado a través del Ministerio de Trabajo obligar a los empleadores a cumplir con los derechos de los trabajadores? Entonces yo creo que estamos dándonos la vuelta en un círculo vicioso en donde realmente no ponemos todas las cartas sobre la mesa y cada sector, el gobierno, los trabajadores y los empresarios, estamos jalando o tratando de jalar agua para nuestro molino, pero no encontramos ese punto de equilibrio. Por eso me parece fundamental el lograr un nuevo consenso, un debate mucho más amplio. Concuerdo con el ministro, con otros actores que deben integrarse a esta mesa, pero pensando en el país, que estos acuerdos sean públicos y sean firmados. Yo le voy a comentar solo un tema, y a pesar de que al final los compañeros que me escuchen no van a estar de acuerdo conmigo. En el Consejo Nacional de Trabajo hace unos años atrás, los empleadores planteaban unas reformas laborales. Yo dije, ya, perfecto, no están de acuerdo algunos vocales, yo estoy de acuerdo. Yo salgo a decir al país que estoy de acuerdo. Pero ustedes salgan a decir al país que producto de esos acuerdos o eso que estamos cediendo, ustedes van a crear X miles de plazas de empleo. ¿Qué les parece? Entonces nosotros cedemos en algo y ustedes se comprometen públicamente a crear las plazas de empleo trayendo inversión al país. Y me dijeron, ahí sí, Richard, no podemos, eso es imposible, no es así. Entonces ahí yo me doy cuenta de que no hay realmente ese acto de despojarnos de ciertas situaciones para poder lograr el tema. Entonces para mí el tema pasa por dos lógicas. Inversión, sea pública, que lo dudo, más sería del sector privado, y lo otro, un nuevo Código Integral de Trabajo. Y para concluir, el tema de la seguridad social, que ahí tenemos un problema. Las trabajadoras remuneradas del hogar que están con nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con ellas? No se quieren afiliar al IES. ¿Por qué? Porque en el IES no hay servicios, sale el turno tarde, no hay medicina, es un antro a veces de corrupción, que lo está corrigiendo hoy el presidente directivo del IES, del Consejo Directivo del IES, nos parece que está haciendo un buen trabajo, pero al final del día no vemos una respuesta de empoderamiento de la sociedad a defender su seguridad social. Y ahí es lo que vemos que la gente dice, sí, contrátame, pero no me afilies al Seguro Social. Y por eso tampoco miles de trabajadoras remuneradas del hogar en este momento trabajan, pero no son afiliadas y no está regularizada su contrato de trabajo. Entonces tenemos otro problema que afecta a los indicadores de empleo en el caso de que estamos hablando en estos momentos. Gracias, abogado Richard Gómez. Finalizamos con el abogado Pedro Cruz, añadiendo de que a todo lo dicho, creo que también habría que afinar el tema de los inspectores de trabajo respecto a su mejor labor, como lo dijo el abogado Pedro Cruz. Adelante. Muchas gracias. El señor ministro ha hecho un buen análisis en cuanto a que en este momento más importante que el derecho del trabajo es el derecho al trabajo, porque si no hay trabajo, no surgen los consabidos derechos y obligaciones de las partes producto de un contrato verbal o escrito. Entonces es importante buscar los mecanismos para que el derecho al trabajo se haga carne entre los miembros que tienen que hacer esos mecanismos de contratación. ¿Y cuáles son? Por un lado la empresa y por otro lado los trabajadores. Esos dos actores principales de las relaciones laborales regulados por el Ministerio del Trabajo. Algo enfocó el señor ministro en la experiencia chilena, pero en Chile también los inspectores del trabajo hacen de fiscalizadores y tienen que volver a esa función, porque ya el Seguro Social no tiene inspectores ni fiscalizadores patronales que iban a buscar el por qué no habían pagado la afiliación a los trabajadores
y por qué estaban en mora las empresas. Así también tenemos que reforzar esa actividad de los inspectores del trabajo en el ámbito de su jurisdicción y competencia, más aún que la OIT le da toda una cobertura a la inspección del trabajo para que sea una herramienta eficaz de fortalecimiento del empleo y la preservación de los derechos laborales irrenunciables. Y estoy de acuerdo con el ministro y con Richard de que la mediación debe ser un instrumento eficaz, contundente, para que no existan juicios interminables de 10 años aquí en el país. Pero ¿qué ocurre, mis estimados amigos? Y voy a hacer una denuncia aquí. ¿Quiénes son los que no quieren concurrir a mediación en este momento en la que la mediación solamente es una institución que todavía no tiene la fuerza legal para que convoque a las partes? Son los representantes del sector público. Cuando se citan los señores de las empresas públicas para que respondan por un despido masivo o individual o el faltamiento del contrato colectivo, nunca van, nunca quieren ir, porque dicen que no tienen la facultad para transigir un derecho laboral, porque si no le cae la Contraloría, la Procuraduría, y que mejor váyanse a juicio y con sentencia ejecutoriada y pasada en autoridad de cosas juzgadas, allí le pago. Miren ustedes, entonces, ¿quién debe dar ejemplo? El Estado con sus instituciones de promover la mediación y concurrir a dialogar con sus trabajadores. No es solamente la empresa privada, solamente es un derecho bilateral. Entonces, yo creo que con una reforma integral al Código Sustantivo Laboral se refuerce la institución de la mediación obligatoria para el sector público y para el sector privado. Primera ponencia que estoy exhibiendo aquí. Segundo, que la inspección laboral sea integral, eficaz, inmediata, que proteja los derechos de los trabajadores y también que repare a ciertas injusticias de la parte laboral cuando los empresarios están cumpliendo con la ley y son objeto también de corrupción o de chantaje de parte de las organizaciones sindicales o de las personas que pretenden que con el derecho irrenunciable al trabajo puedan extorsionar a las empresas. De ambas partes se cuecen habas. Entonces la inspección tiene que seguir los lineamientos de la OIT y algo parecido a lo que ocurrió en Chile, de que los inspectores eran fiscalizadores. Ahora se le quieren dar también, y estoy de acuerdo, la capacidad de mediación. Perfecto. Así no van muchos juicios a la función judicial. Se tienen que reforzar los principios fundamentales que rigen el derecho al trabajo. Los que están actualmente en el código, en el artículo 4, 5, 6, 7, son ya insuficientes. Hoy se habla de la progresividad, de la favorabilidad de los derechos fundamentales. Esos principios tienen que irse integrando poco a poco a la nueva normativa laboral. Hay que judicializar los convenios de la OIT. Estimado señor ministro y Richard, aquí el sector empresarial público y privado ignoran los convenios internacionales que son supraconstitucionales. Los jueces no quieren aplicar los principios de la OIT, entonces hay que judicializarlo, hay que normatizarlo, introducirlo al Código Sustantivo Laboral. Y lo más importante, crear nuestro Código Procesal Laboral para no litigar con un código civilista como el COGEP, donde se establece el principio de la igualdad. Aquí no hay igualdad, aquí no hay igualdad jurídica, aquí hay desigualdad jurídica y económica y hay que proteger a la parte más débil, que es el trabajador que está litigando contra todo un poderoso, y muchas veces los jueces se hacen los ciegos, los sordos y los mudos, y toda la carga de la prueba tiene que extenderla, exhibirla el trabajador en una actitud heroica frente al poder de las empresas. Entonces tenemos que buscar un código procesal laboral que nos diga, este es el camino, estos son los principios rectores del proceso laboral ecuatoriano y aquí se van a poner las reglas del juego. Yo creo que ambos sectores deben buscar la seguridad jurídica, tanto para el sector empresarial que quiere invertir como aquel que quiere venir a invertir, porque el que va a venir a invertir coge el código laboral peruano, que no hay código laboral sino leyes laborales, el código laboral colombiano y el ecuatoriano, y va a decir, ¿para qué va a ir al Ecuador? Mejor me quedo en Perú que tiene leyes o me voy a Colombia, como ya lo ha dicho Richard. Muchos empresarios se fueron al Perú, otros se fueron a Colombia y ecuatorianos invirtiendo en ambos países que son nuestros enemigos naturales
en inversión, en comercialización, en mercados regionales y mundiales. Son los colombianos y los peruanos. Y usted compara la legislación laboral de Colombia y de Perú, encontramos que hay mucha flexibilidad laboral. Y cuando se dice la flexibilidad laboral, no es desconocer derecho irrenunciable al trabajador, y ese es un pecado capital que tenemos aquí, como que es mala palabra la flexibilización. No, eso se da en todos los países capitalistas y socialistas. En China comunista, y en la Cuba socialista, y en la Venezuela de chavista se hicieron flexibilización, se hicieron tercerización, y aquí la tercerización solamente es un eufemismo, porque en el sector público lo que más hay es tercerización de las relaciones laborales. Consecuentemente debemos sincerarnos ambas partes e ir hacia un código sustantivo laboral y hacia un código adjetivo laboral que norme las relaciones obreros patronales y vaya hacia un fin. ¿Cuál es el fin? Sostener el empleo, darle seguridad jurídica al inversionista y también darle seguridad a los derechos irrenunciables, intangibles e imprescriptibles de los trabajadores, para que no se cometan injusticias. Ese es mi planteamiento desde el punto de vista de la Asociación Guillermo Cabanela, de la cual soy vicepresidente internacional. Gracias, abogado Pedro Cruz, por a los panelistas de la Clínica Periodificación Bajo la Lupa, que hemos tratado hoy el momento laboral en el Ecuador, sus complicaciones y sus escenarios de mejora, con el fin de que la ciudadanía también pueda tener una mayor reflexión y pueda también empujar desde todos los sectores, desde el ámbito gremial, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito gubernamental y también, ¿por qué no?, desde el ámbito de la informalidad y de poder cooperar en que esto mejore. Bendiciones a sus familias. Yo les agradezco, nos hemos pasado unos minutos, pero ha sido muy valedero para este tema, precisamente el ámbito del trabajo en el Ecuador, que es linda, un país y sobre todo brinda dignidad a cada una de estas familias. Era necesario tocarlo al menos con la necesidad de tiempo importante. Síganse cuidando, que Dios les bendiga a su familia y que tengan buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Así mismo.